Saludos a todos, bendiciones. Hoy estamos listos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor dirija lo que hemos de hacer en este tiempo. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por cuidarnos. Gracias por cuidar a nuestra familia durante toda la semana. Permitirnos, Padre, llegar a este día en que adoramos tu santo nombre. Permite que tu palabra pueda llegar a cada corazón y pueda, Padre, realizar los cambios necesarios para que vivamos una vida íntegra que te agrada a ti. Oh Dios, aquella persona que te va a escuchar, Padre, que va, Padre Celestial, a oír tu palabra por primera vez, permite que tu Santo Espíritu lo convenza, Padre, y pueda entregar su vida a ti, Señor, para que haya tiempo de reconciliación y haya, Padre Celestial, fiesta en los cielos por un alma arrepentida. Esté con nosotros y guíanos por medio de tu Santo Espíritu, que no sean nuestras palabras, ni nuestro parecer, ni nuestra opinión, sino lo que tú quieres decir a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes está encerrada en una pregunta. ¿Es palabra de Dios la que escuchamos hoy? ¿Es palabra de Dios la que escuchamos hoy? Y está basado en Jeremías capítulo 23, versículos del 9 hasta el 12. Y nos dice la palabra del Señor lo siguiente. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Palabras dadas por el profeta Jeremías, muy duras para la época, pero la época en que vivió el profeta, pero también son muy duras y actuales para nuestros días. ¿Y por qué decimos que son actuales? Porque hoy día los que dicen guiar al pueblo a la presencia de Dios se han desviado por el camino que no conduce al Señor. Y en muchos lugares se han creado, podríamos decir, iglesias que están constituidas de acuerdo a la opinión y a la doctrina de un hombre, dejando a un lado, aunque hablan en nombre de Dios, lo que el Señor quiere decirnos por su palabra, por medio de su palabra. Es nuestro deber como miembros del cuerpo de Cristo y como mensajeros del Señor, traer esa verdadera palabra que nace de ese libro maravilloso, la Santa Biblia, que es el vínculo que nos comunica o que nos hace saber la voluntad de Dios. Nos hace saber cómo quiere el Señor que nosotros vivamos nuestra vida. Y es podríamos decir, quizás ese único pan espiritual que el Espíritu Santo hace crecer en nuestras vidas y nos ayuda a cambiar nuestra vida. La mayoría de nosotros, o todos nosotros, los que estamos en la fe, los que hemos creído en el Señor, hemos cambiado por medio de la palabra de Dios. Porque hemos escuchado esa palabra que dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que depositó su vida y que si nosotros nos arrepentimos podemos venir a la presencia de Dios. Y no solamente nos manda a arrepentirnos, sino a vivir una vida de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y es lo que nosotros estamos y queremos predicar en este día. De allí nace la pregunta: si lo que hoy escuchamos de los púlpitos es o no la palabra de Dios. Y ¿sabes? La mayoría, todos nosotros, tenemos la opción de poder, podríamos decir, definir si lo que yo escucho de los púlpitos es la palabra de Dios o no.
porque el Señor me ha dado espíritu de entendimiento. Y libremente, gracias a Dios en Panamá, no tenemos la Biblia escondida, la Biblia está en nuestras manos. Y es nuestro deber comparar la predicación del hombre con lo que realmente dice la palabra del Señor. Hoy en día estamos viviendo la misma situación que vivía el pueblo de Israel en tiempos antiguos. La naturaleza humana busca burlarse de lo bueno y hacer su propia voluntad. Sin embargo, el mismo Dios que envió el anuncio del castigo y aplicó dicho castigo es el que camina con nosotros y de la misma manera espera fidelidad de su pueblo que dice creer en él. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, estamos siendo amonestados hoy día para que volvamos al camino correcto, para que busquemos el camino que realmente nos conduce a Dios. Hay mucha gente que se deja engañar y vive engañada a pesar de que tenemos la salida en la palabra de Dios. Si usted está en su iglesia y usted no escucha la palabra de Dios y la Biblia no se lee, ¿para qué está allí? Usted tiene la oportunidad de poder leer y comprobar si la doctrina que se predica en su iglesia es la palabra de Dios o no. Por eso que ninguno de nosotros vamos a tener excusa. Hay mucha gente que se excusa en el pastor, en el apóstol, en lo que dice el líder que lo preside. Pero no, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de saber si lo que se nos predica es la palabra de Dios o no. Si lo que nosotros escuchamos en nuestro púlpito es lo que dice la Biblia o no. La reflexión de hoy para nuestra vida debe estar dirigida a preguntarnos si realmente escuchamos la palabra de Dios o tal vez nos estamos dejando guiar por las verdades concebidas en el corazón de algunos líderes cuyo pensamiento está lejos de Dios. Y hoy día hay muchas personas que han hecho del liderazgo de la iglesia en la presencia divina. Pareciera que los líderes son más importantes que Dios. Para ellos, lo que diga el líder es ley. No, para nosotros lo que dice la palabra del Señor es ley. Porque como humanos, nosotros los líderes podemos equivocarnos. Por eso tenemos que buscar más allá de la enseñanza del líder lo que dice la palabra de Dios. Si realmente la enseñanza de nuestro líder coincide con la palabra de Dios. En el pasaje que acabamos de leer, el profeta Jeremías se queja por el mal manejo que hacen los profetas o el encargado de llevar la guía espiritual de la palabra de Dios, de lo que Dios le está diciendo. Y él expresa: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. ¿Qué dirá Dios de los actuales profetas hoy? ¿Qué dirá Dios de los actuales líderes cristianos hoy? ¿Estamos nosotros encubriendo nuestro pecado con nuestra predicación? ¿O estamos dejando que la palabra del Señor descubra nuestro pecado y haya esperanza para el pueblo? ¿Qué dirá Dios de los actuales profetas, de los evangelistas, de los pastores y ministros que guían al pueblo a la adoración? Dios nos ha dado firme entendimiento que, dirigido por su Espíritu Santo, nos conduce a la verdad. Ninguno de nosotros tiene excusa de dejarse guiar mal. Nosotros tenemos la oportunidad de saber si lo que nos está predicando nuestro maestro de escuela dominical, nuestro pastor, va de acuerdo a la palabra del Señor, porque Dios nos ha dado de su Espíritu para que su Espíritu nos guíe. Lo triste es que hay mucha gente que está en un lugar donde el Espíritu de Dios no ha llegado a sus vidas, porque han sido conducidos
como ovejas al matadero y necesitan que sus ojos se abran y ellos puedan encontrar en la palabra de Dios el camino que los lleva al Señor y que libera su vida de sus pecados. Hoy vamos a pensar un poquito en qué demanda Dios de nosotros hoy, especialmente de los líderes que dicen ya al pueblo del Señor, a las mansiones celestiales, a ese reino celestial que cada uno de nosotros como creyentes estamos esperando. Hoy día hay mucha gente que no espera las promesas celestiales, sino que vive y predica la importancia de vivir una vida cómoda aquí en la tierra. Por eso que mucha gente hacen dedicaciones, hacen pactos, hacen todo lo que le piden sus líderes para ver si puedan alcanzar éxito en esta tierra. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos luchar para vivir una vida tranquila aquí en la tierra, porque el Señor nos la va a permitir de esa manera, pero que nuestra residencia final no es esta tierra. Nosotros no luchamos para tener aquí riquezas, para ser populares, para poder influir en la gente y poder sacar ventaja. No. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores en este reino y nuestro verdadero reino está en los cielos, está al lado de Jesucristo. Y allí queremos llevar mucha gente arrepentida, porque nuestro primer papel o el primer objetivo de nosotros como iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo es ayudar al pecador para que se arrepienta, para que acepte a Jesús como Salvador y venga como está, desnudo, venga como está, enfermo, sin dinero, y reciba a Jesús como su Salvador y prepare su vida para la vida eterna al lado de Dios. En primer lugar, quiero compartir con ustedes que Dios demanda de nosotros hoy, como líderes, que le sirvamos en santidad, que podamos tener nosotros una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 9 de Jeremías 23. Es una queja del profeta. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Por qué el profeta expresa estas palabras? Por el hecho de que las personas que están dedicadas a llevar la palabra de Dios no lo hacen de la manera que debieran. No son modelo de vida. Y más adelante él dice que son adúlteros. Y nosotros podíamos hoy día añadir que muchos de los líderes que hoy día comparten la palabra de Dios no son íntegros en su vida. Piensan en sus propios intereses en vez de pensar en los intereses del pueblo al que sirven, y no honran a Dios en su vida de santidad. Dios quiere que nosotros sirvamos en santidad, que tengamos una vida santa. El mal actuar de los líderes cristianos colma, podríamos decir, a Dios cuando nosotros decimos representarlo, pero realmente estamos haciendo un mal papel de lo que decimos ser. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Aquí el profeta se queja porque el mal actuar de los profetas había colmado la mansedumbre del profeta. Él veía algo distinto en el actuar de la gente de lo que debían enseñar. Hay mucha gente que enseña muchas cosas muy buenas, pero no la aplican a su vida. Dios quiere que nosotros apliquemos primeramente la palabra de su palabra en nuestras vidas
para que nosotros podamos enseñar al pueblo lo que Dios demanda de ellos. El pastor, el profeta, el maestro de escuela dominical debe ser el primer cumplidor de la palabra de Dios. Nosotros, si decimos que no debemos adulterar, debemos ser fieles en nuestro matrimonio. Si decimos que no debemos hurtar, debemos ser honestos en todos los aspectos de la vida que encierra el ser honesto. Debemos vivir una vida íntegra delante de Dios. Dios demanda líderes que le sirvan en santidad. En segundo lugar, Dios demanda que desde los púlpitos se escuche la palabra de Dios que condena al pecado. Hoy día se están escuchando muchas cosas de los púlpitos, pero se está dejando la palabra de Dios a un lado. ¿Sabe? Hoy día hay predicadores que parecen más ser motivadores que mensajeros de Dios. En algunas ocasiones el mensaje se extiende sin un versículo de la palabra de Dios. O si se lea algo, se lee someramente y se deja a un lado, pero no se exalta la palabra del Señor. Dios quiere que como sus mensajeros, nosotros no digamos lo que nosotros pensamos. Digamos lo que piensa Dios y lo que Dios quiere que la congregación haga de acuerdo a su palabra. ¿Sabe? Hoy Dios quiere que desde los púlpitos podamos decirle al pecador que su pecado, si no se arrepiente, le condenará. Que Dios no demanda de él que sea rico, que sea próspero, que Dios demanda de él santidad, que Dios demanda de él obediencia, que Dios demanda de él arrepentimiento. La iglesia debe denunciar el pecado que condena al hombre. Nosotros estamos llamados para hacer eso. Mire lo que dice el versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. A causa de nuestro pecado, la naturaleza sufre. Y tenemos que decirle a la gente que es necesario que ellos se arrepientan de sus pecados para que puedan tener una buena relación con el Señor. La iglesia debe denunciar el pecado que condena al hombre. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Disculpen. Heredarán el reino de Dios. Dios entonces nos está diciendo a nosotros que esa predicación debe ser dada al pecador hoy para que se arrepienta. Hoy día nosotros en algunos púlpitos lo que hacemos es llenar al hombre de consolación, diciéndole el pecado que has cometido no es culpa tuya. Fue de tu abuelita, fue de tu abuelo, pero no tiene nada que ver. No, la Biblia dice que el hombre que peque morirá si no se arrepiente de su pecado y morirá eternamente. No se refiere únicamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Dios quiere que nosotros con valentía podamos decirle al hombre lo que Dios quiere decirle. Dios nos ha dejado una misión importante y no debemos desaprovechar la oportunidad para decirle al hombre lo que Dios quiere decirle. El final del versículo 10 dice: la carrera de ellos fue mala. Quizás la predicación
de las personas que han sido llamadas a predicar no es buena. Nosotros tenemos que distinguirla y orar para que ellos puedan buscar la dirección de Dios. Pero apartarnos de ellos si su condición sigue siendo igual y no se arrepiente. Y la segunda parte del final del versículo 10 dice, y su valentía no es recta. El Señor quiere que con valor no nos dejemos influenciar por aquel que no quiere que le descubramos su pecado, sino que con valor prediquemos sobre la necesidad de abandonar el pecado y podamos descubrir el pecado del hombre para que se arrepienta. La iglesia debe denunciar el pecado que condena al hombre y debemos decirle a la gente que a causa de su pecado la tierra recibe maldición. Las personas se preguntan por qué estamos viviendo en una tierra que pareciera que estuviera cansada. ¿Por qué hay más fenómenos naturales que nos afectan a nosotros como personas que vivimos en este mundo? Y la respuesta la tenemos en las Sagradas Escrituras. Porque nuestro pecado ha hecho eso. Nuestro pecado ha llevado a que la tierra sea maldita a causa de los que lo habitan. Cuando viven su propia vida y no quieren acercarse al Señor. Dios demanda de nosotros como líderes que vivamos una vida santa, que le sirvamos en santidad. En segundo lugar, que prediquemos la verdadera palabra de Dios que condena el pecado e invita al hombre a arrepentirse. En tercer lugar, que instemos al pecador a abandonar su pecado para que haya reconciliación con Dios. Mire lo que nos dice el versículo 12, muy duro, el versículo 12 de Jeremías 23. Por tanto, su camino será resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Leemos nuevamente el versículo. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. ¿Sabe? Hoy día nosotros tenemos la gran oportunidad de llegarnos a Dios, de arrepentirnos de nuestro pecado, de buscar ese tiempo de refrigerio al lado de nuestro Salvador. Pero tenemos que hacerlo cumpliendo la palabra del Señor, de decir al mundo lo que Dios quiere que nosotros le comuniquemos al mundo, no lo que el mundo quiere oír. Dios no busca condenar al hombre pecador en su pecado. Busca que el hombre se arrepienta de su pecado y se humille ante él. ¿Sabe? La voluntad del Señor no es que el hombre se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. ¿Y cómo se va a arrepentir el hombre si no sabe de qué debe arrepentirse? Si nosotros le predicamos y le decimos todo lo que tú estás haciendo está bien, no hay problema. Él necesita saber que está caminando por un camino de resbaladero, que puede caer, que necesita arrepentirse de su pecado. Y para ello, nosotros debemos enseñarle qué es el pecado y descubrir en su vida el pecado. Mire lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el Antiguo Testamento, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14 es un pasaje bien conocido por el pueblo del Señor. Segunda de Crónicas 7:14
14 nos dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos humillemos? Porque no estamos humillados, porque somos soberbios, porque no creemos que debemos humillarnos ante ese Dios santo. Así como el pueblo de Israel escuchó estas palabras son para nosotros hoy. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué está haciendo usted? ¿A quién está buscando? Tal vez usted no busca a Dios. Usted busca la respuesta que un líder le ha prometido. Hay mucha gente hoy día que van a la iglesia para pactar con Dios porque tienen una necesidad. Hay una iglesia muy conocida en Panamá en el cual tú pactas con dinero para que el Señor te dé una bendición. Eso es antibíblico, no es bíblico. Dios no necesita que nosotros le demos nada para Él retribuirnos una bendición. Dios no necesita que yo venda mi casa y ponga ese dinero en la iglesia para que Él me bendiga. No, Dios necesita que yo me arrepienta de mi pecado, de todo corazón, porque el pecado es la maldición que está acabando con mi vida. Y sabe, hay muchos líderes que hablan a sus congregaciones, bueno, la causa de su mal es porque no le han dado algo a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Él es dueño de todo. Los únicos que están sacando provecho allí son los falsos profetas, son los líderes de esas congregaciones que se hacen millonarios y que están lucrando con la fe de aquel que no conoce a Dios y que no escudriña su santa palabra. Y sabe, mucha de esta gente va a la iglesia, no llevan Biblias, únicamente están pendientes de cuándo van a recibir la bendición de acuerdo al pacto que ellos han hecho. Esto es antibíblico. Lo que nos tiene malditos es el pecado que hay en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No vender nuestra casa y llevar eso a los líderes de la iglesia. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor aquí en 2 de Crónicas capítulo 7, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí viene la parte que nosotros tenemos que hacer, es hasta allí. La parte que Dios va a hacer es: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay mucha gente que ofrece hacer un pacto con Dios en medio de sus pecados. No quieren abandonar sus pecados. Ellos quieren llevar una ofrenda al Señor para que le solucione un problema, pero seguir en sus pecados. ¿Sabe lo que el Señor nos está diciendo aquí? Es que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, dejar nuestros pecados, para que la maldición del pecado sea parte de nosotros y nosotros podamos tener realmente días de refrigerio al lado de nuestro Dios. ¿Qué mostraremos? El Señor quiere que mostremos el camino que nos liberta del pecado y nos conduce a la verdad. Dios no quiere que nosotros le llevemos sacrificios que nosotros podamos hacer. El sacrificio por nuestro pecado ha sido hecho en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único sacrificio que Dios acepta. Lo que Dios quiere es que nosotros realmente busquemos el verdadero camino. San Juan capítulo 14, el verso
6. Nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué camino usted ha buscado? ¿Ha buscado usted a Jesús como su único camino? ¿O está usted involucrado con el líder de su congregación, tratando de pactar con Dios para recibir una bendición? No, Dios quiere que nosotros busquemos el camino que nos conduce a Él, para que podamos recibir bendición de parte de Él. La primera bendición que vamos a recibir es que vamos a ser liberados de nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que nosotros confesemos nuestro pecado y comencemos a vivir una vida íntegra delante de Dios. Quiere que como obreros suyos abramos los ojos de las personas que no le conocen para que puedan sentir la necesidad de arrepentirse de sus pecados y decidir vivir una vida íntegra delante del Señor. ¿Qué más quiere el Señor que hagamos como líderes? Que recibamos al pecador para integrarlo arrepentido a la familia de Dios. Dios no quiere que nosotros desechemos al pecador. El Señor quiere que lo recibamos con amor, que podamos mostrarle la falta de Dios en su vida para que Él pueda hacer una decisión por fe de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. En 2 Corintios capítulo 5, el versículo 19, una cita acá en el Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 19, nos dice la palabra del Señor. Empezamos por el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, le dice: nosotros somos las personas que hemos sido seleccionadas por Dios para reconciliar al pecador con Dios. Es la labor del predicador. Es la labor que Dios quiere que nosotros desde los púlpitos hagamos. Que anunciemos al hombre que necesita arrepentirse de su pecado, que necesita volverse a Dios. ¿Qué escuchamos hoy en nuestros púlpitos? ¿Es la palabra de Dios la que estamos escuchando? Cada uno de nosotros puede tener respuesta perfecta a esta pregunta. Algunos de nosotros queremos quedarnos sabiendo que estamos siendo mal guiados en medio de la gente que dice guiarnos a los pies del Señor. Pero tenemos la oportunidad, por medio de la palabra del Señor, de reconocer que andamos en el camino incorrecto. Y tenemos la oportunidad, mientras estamos en vida, de buscar el camino correcto que nos conduce al Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. Él espera que todos nosotros lleguemos al camino de la verdad. Por eso Él envió a Jesucristo su Hijo, para morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener vida y pudiéramos tenerla en abundancia. Dios desea de nosotros también que seamos benignos, al igual que Dios. Y al igual que Dios nos ha perdonado, perdonemos a nuestros hermanos. Que nos perdonemos unos a otros para vivir en santidad y en amor en medio de la congregación a la cual el Señor nos ha permitido aceptar
su palabra y edificarnos en la fe en la cual hemos creído. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 4, el versículo 32. Efesios 4, versículo 32, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. En cuanto a la necesidad de perdonarnos como hermanos unos a otros. Efesios 4:32 nos dice la sagrada palabra del Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos dice el versículo? Sed benignos. Debemos mostrarnos misericordiosos. Hoy día hay muchos templos, muchas iglesias que parecen más bien un club social. La gente va, adora a Dios y se retira a sus hogares sin tener una comunión con sus hermanos. Algunos no pasan al hermano, no se hablan entre ellos. Esto no es lo que Dios espera de su iglesia, ni es lo que espera que sus líderes prediquen. El versículo nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos retribuir a nuestros hermanos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha perdonado y de la misma manera nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Para concluir, hoy más que nunca, en medio de la apostasía, debemos con anhelo buscar la dirección de Dios para que nos indique a quién escuchar y por medio de su palabra, guiados por el Santo Espíritu, apegarnos a la verdad contenida en la santa palabra de Dios. Nosotros tenemos que comparar lo que el predicador está predicando. ¿Es la palabra de Dios o es su propia opinión? Hoy día en algunas iglesias se ha reemplazado la palabra del Señor por otro libro. Y apenas citamos de vez en cuando lo que dice la palabra de Dios. Pero para nosotros tal vez es más importante un libro que un gran autor escribió. No hay mejor autor que Dios. Y Dios inspiró a hombres maravillosos para que escribieran la santa palabra divina. Ese es el principal, debe ser el principal libro de referencia en toda reunión que se celebra en la iglesia. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad, la ventaja que no tenía el pueblo de Israel cuando Jeremías les dio esta palabra. Ellos no tenían la Biblia palpable, pero hoy nosotros la tenemos para poder escudriñarla y saber si andamos en el camino correcto o no. Hoy debemos hacer de la palabra de Dios el modelo de vida que queremos o que estamos dispuestos a vivir cada día. Hoy la palabra de Dios debe guiar nuestra vida. La Biblia dice, por ejemplo, orad sin cesar. Debemos orar constantemente al Señor. La Biblia dice, perdonándonos unos a otros. Debemos perdonar a nuestros hermanos. La Biblia dice, vivid en santidad. Debemos huir del pecado y vivir santamente. La Biblia dice, no dejaros de congregar, como algunos tienen por costumbre. Debemos congregarnos. En la Biblia está la guía para una vida feliz, para vivir cerca de Dios. Hoy es tiempo de abrir la Biblia. Cuando muchos la cierran para hablar de sus propias experiencias, debemos oír y conducir nuestras vidas por los preceptos divinos dados en la santa palabra de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, es nuestro deber escudriñar la Sagrada Escritura, así como hacían los hermanos en la iglesia primitiva. Cuando alguien iba para enseñarles algo, ellos
comparaban si la enseñanza estaba de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Hoy nosotros debemos hacer lo mismo. No se deje guiar por un mal líder. Pida que el Señor amplíe su conocimiento y su espíritu. Dele lugar al Espíritu Santo en su vida para que Él le dirija a la verdadera palabra del Señor y le dirija por el camino donde usted debe andar. Hoy quiero hacer una invitación especial. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador, si usted escucha por primera vez la palabra del Señor, Dios quiere que usted abra su corazón a Él y quiere que usted le reciba como su Salvador. Él vino, Él envió a su Hijo Jesús para morir por usted morir por sus pecados y darnos vida eterna. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente abrir su corazón y decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón. Si usted quiere hacer esa decisión, yo quiero guiarle en esta hora. Padre, repita conmigo esta oración. Padre, vengo a ti arrepentido de mis pecados. Así como estoy en mi pecado, vengo buscando tu auxilio. Creo en Jesús como mi único Salvador y abro mi corazón para que Él entre y haga morada permanente en él. Me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Hazme un hijo tuyo y perdona, Señor, mis pecados. Hazme digno de venir a ti, Señor. Guárdame y esté conmigo siempre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. La palabra del Señor dice que si usted hizo esta oración, hay fiesta en el cielo por un pecador arrepentido. Dios le bendiga. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima ocasión.